¿Qué tal? Hoy vamos a aprender a cómo utilizar la función de buscar V en Excel. Y primero que nada, debemos de entender que la función buscar V se podría definir como buscar en vertical, porque también tenemos la función de buscar H, que sería pues buscar en horizontal. Entonces, una vez entendiendo esto, tenemos que la función de buscar V se usa cuando se necesita encontrar un elemento en una tabla o un rango de fila. Por ejemplo, se puede buscar el precio de una pieza de un automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado por la función de su ID de empleado. Esto es cuando tenemos información de empleados, tenemos el nombre y tenemos su ID, ¿no? Que regularmente se compone por números. Entonces, si tenemos, digamos que el número de empleado en una tabla y queremos saber cuál es el nombre de ese empleado, esa información la tenemos en otra tabla donde tenemos el ID y el nombre. Entonces, para traernos esa información a esta tabla, podemos utilizar la función de buscar V, ¿no? Entonces, pues básicamente en esas ocasiones, cuando queremos traernos información a una tabla, es cuando podemos utilizar esta función. Y la sintaxis, pues básicamente se compone primero por lo que se desea buscar, después dónde se quiere buscar, el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver y devuelve una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada, ¿no? Por lo regular, pues vamos a poner coincidencia exacta para pues traernos esa información. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que nos quede un poco más claro esta, esta función de buscar V. Entonces aquí tenemos pues una tabla donde tenemos precisamente lo que comentábamos anteriormente, un ID de vendedor. Tengo otra tabla que es mi catálogo donde tengo pues básicamente el ID de vendedor y el nombre del vendedor. Entonces vamos a utilizar pues estas dos tablas para hacer un ejemplo de lo que comentamos de la función de buscar a. Entonces agregamos una columna al lado del ID del vendedor y le vamos a nombrar vendedor. Entonces básicamente, como lo vimos anteriormente, vamos a buscar el nombre del vendedor. Entonces tecleamos igual y le ponemos buscar. Vemos que nos aparecen cuatro opciones. La que estamos viendo en este caso, en este tutorial, sería la de buscar V. La seleccionamos y bueno, primero nos pide el valor buscado. ¿Cuál es el valor buscado que pues yo quiero buscar en la otra tabla, ¿no? Entonces sería el ID del vendedor. Ponemos coma. De hecho aquí nos está marcando el tipo de símbolo que debe llevar. Y bueno, después nos pide la matriz o tabla de donde quiero traer esa información. Entonces yo quiero traerme el nombre del vendedor de esta tabla, ¿no? Entonces selecciono las dos columnas, que sería la A y la B, y ponemos coma. Aquí vemos que nos hace referencia absoluta, estos símbolos de peso aquí en México. ¿Esto qué quiere decir? Que no se me va a mover mi información. O sea, al estar haciendo referencia absoluta, digamos que se queda estática, ¿no? Porque si no fuera así, cada que nosotros recorreríamos esta fórmula hacia abajo, en la otra tabla también nos recorre, digamos que el número de celdas hacia abajo. Entonces, digamos que las primeras no las encontraría, por así decirlo, o no las estaría tomando en cuenta para la búsqueda. Eso debemos tenerlo en cuenta cuando bueno, son tablas de un mismo libro. Entonces, en un mismo libro tenemos dos hojas donde tenemos nuestro catálogo y tenemos este, la tabla donde queremos traer esa información. Debemos de tener en cuenta que pues tenemos que hacer referencia absoluta para que no nos descarte pues la información a la hora de aplicar nuestra fórmula. Entonces ya indicamos
las columnas A y B, ponemos coma, que esta sería de dónde quiero traer la información, y luego nos pide un indicador de columnas. Aquí sería de qué columna quiero que me traiga la información. En este caso sería de la columna B, pero no podemos teclear, por ejemplo, B. Entonces vamos a contar las columnas, que en este caso pues sería la segunda columna, ¿no? Porque si bien recordamos, hicimos referencia a la columna A y a la columna B. Entonces vamos a hacer referencia a la columna 2 y después nos pide qué tipo de coincidencia quiero, coincidencia exacta o una coincidencia aproximada, ¿no? Que las describe como verdadero o falso. En este caso yo quiero una coincidencia exacta y pues ahí aplicamos, escribimos lo que es falso, lo seleccionamos en las opciones que nos dio y básicamente ya estaría nuestra función con la información que requiere para traernos nuestra información. Entonces le damos enter para ver si lo hicimos de una manera adecuada y vemos que exactamente tenemos Indalecio Rueda Núñez con el ID de vendedor número 82. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para validar si sí nos está trayendo la información correcta. Buscamos el vendedor 82 y vemos que precisamente es Indalecio Rueda Núñez. Entonces está trabajando bien nuestra función. Ya solo queda pues recorrer toda la función hacia el último, la última fila. Y bueno, nada más validamos que sí haya corrido hacia la última fila. Y verificamos que esté toda nuestra información en en cada fila, ¿no? que necesitamos. Entonces, en caso de que tuviéramos algún error, aquí al final nos va a marcar una opción como ND. A ver, si no hacemos el ejercicio, vamos a eliminar este nombre. Aquí lo marcó en 0, ¿no? Si eliminamos el nombre. Pero si eliminamos el ID del vendedor, aquí tenemos un error. Nos está devolviendo ND y nos marca un símbolo de alerta y nos dice que hay un valor no disponible para la fórmula en función. Entonces, en estos casos, pues debemos verificar primero si tenemos ese ID en nuestra tabla de catálogo y o si hay un error, ¿no? En la captura de datos. Por ejemplo, muchas veces pues se capturan manuales, entonces pues tienden a tener errores de captura. Entonces debemos hacer esa validación de nuestros datos para ver que estén correctos. En este caso pues sí, fue simplemente un ejemplo. Lo volvemos a devolver y vemos que nos regresa precisamente pues ese dato que nos faltaba. Ahora, también debemos tener en cuenta que si modificamos o vamos modificando este catálogo donde tenemos nuestros ID de vendedores, aquí también se va a ir modificando. Entonces, lo que yo recomiendo, si ya nos vamos a mover esta información, seleccionamos la columna completa, copiamos y con clic derecho copiamos como valores. Y en este caso pues ya no se va a mover nuestra información, va a quedar pues estática y ya no tenemos problema, o vamos a tener ese problema de que si por ejemplo aquí movemos el número o eliminamos el número del ID de vendedor o eliminamos otro dato, pues no se nos vaya a mover esta información de esta tabla. Y bueno, básicamente es así como podemos utilizar la función de buscar V cuando necesitamos traernos pues un dato de otra tabla relacionándola con un identificador. Y bueno, vamos a estar haciendo más videos explicando la función de buscar H, buscar X y la función de buscar. Y bueno, espero que les haya gustado el video.